Les decía, pues buenos días a todos, muchas gracias por su puntualidad. La intención de la sesión del día de hoy es platicarles un poquito, darle un pequeño repaso a nuestro producto de gastos médicos individual que se llama Unicus. No sé si alguno de ustedes ya haya tenido la oportunidad en pláticas anteriores conocer el producto, que ya tenga pólizas emitidas con nosotros de este producto. Y bueno, básicamente esa es la intención de la sesión, ¿no? Dar un repaso y para los que no lo conocen, pues presentárselos. Voy a tratar de hacer que la sesión sea fluida, que no sea tan tediosa para no quitarles su tiempo en gran medida. Y por favor, cualquier duda que tengan, con toda confianza, interrúmpanme. Como tengo proyectando, no puedo ver si levanta la mano o algo así, pero con toda confianza, interrúmpanme y lo checamos. Si no, al final también podemos ver dudas que tengan o alguna información que no haya sido clara. Con todo gusto lo revisamos. ¿Vale? Bueno, les decía que el producto de gastos médicos se llama Unicus. Hoy en día Unicus es nuestro producto estrella, si lo podemos llamar de alguna forma. Es el producto que más comercializamos. Anteriormente teníamos también un producto de gastos médicos, le llamábamos gastos médicos tradicional, que también se comercializaba pues muy bien. Sin embargo, debido a la siniestralidad que empezó a llevar el producto y a las nuevas necesidades del mercado, la compañía crea Unicus. Unicus debe tener más o menos como unos 3 años y medio, 4 años que salió al mercado. Y a diferencia del producto tradicional, este es un producto modulable. ¿A qué me refiero con modulable? Pues de tal manera que el asegurado o el solicitante puede determinar o puede contratar las coberturas que se acomoden de acuerdo a sus necesidades, a su presupuesto, y sobre ello se ajusta la tarifa o se hace una tarifa pues de acuerdo a esas necesidades. ¿Sale? Inicialmente las edades de aceptación del producto van desde los 0 años hasta los 64 años con 11 meses para pólizas iniciales. ¿Vale? Una vez que el asegurado ya tiene su póliza, tiene el beneficio de que la póliza se va a renovar de manera garantizada, de forma vitalicia, sin necesidad que nos notifique cada año. La póliza se renueva en automático hasta que él la deje de pagar. ¿Sale? Y bueno, la póliza, les digo, va desde los 0 años hasta los 64. Entonces, nuestro producto sí permite que pueda haber en una póliza un menor de edad, un recién nacido solito en la póliza. También se podría realizar la póliza de esa forma, ¿sale? No es necesario que haya un titular mayor de 18 años para que pueda haber un bebé en la póliza. Él puede estar solito, ¿sale? Eh, bueno, el producto está diseñado con diferentes sumas aseguradas. Son seis sumas aseguradas por padecimiento, los cuales tiene como opciones para contratar el asegurado. La suma asegurada mínima va de los 2 millones de pesos hasta los 125 millones de pesos. Posteriormente tenemos el deducible. Igualmente, el deducible es por padecimiento y va desde los 10,000 pesos como deducible mínimo hasta los 100,000 pesos como opción para contratar deducible. Les decía, nuestras pólizas se renovan en automático y se renovan en mismas condiciones. Entonces, si la póliza inicialmente se contrata con un deducible de, por ejemplo, de 15,000 pesos, igualmente su renovación vendrá con esas mismas condiciones, con 15,000 pesos de deducible. Cualquier modificación que le quieran hacer al deducible o a la suma asegurada, pues se tendrá que hacer por escrito mediante endoso. ¿Ok? ¿Las modificaciones, Luis, son solamente en la renovación o pueden ser en cualquier momento? Depende. Si las modificaciones son para disminuir la prima, es decir, vamos a bajar condiciones o beneficios de la póliza, se pueden hacer en cualquier momento de la vigencia. Caso contrario, si se va a modificar las condiciones con la intención de aumentar los beneficios en la póliza, es decir, que esto va a generar una prima para cobro, solo se puede hacer en la renovación, los primeros 30 días. Ok, ¿Vale? súper, gracias. De nada. Y bueno, ahora pasamos con el nivel hospitalario. Unicus se diseñó con tres opciones de niveles hospitalarios. De abajo hacia arriba, el primer nivel hospitalario es el estándar, digamos que sería el más austero, por así llamarlo. El siguiente nivel, el intermedio, se llama Plus y el nivel más alto es Elite. ¿Sale?
Bueno, aquí ustedes están en diferentes ciudades de la República, pero por ejemplo, yo que me encuentro en la ciudad de León, aquí en León no tenemos nivel hospitalario elite. De hecho, en el estado de Guanajuato no existe un nivel hospitalario elite. Todos los tenemos clasificados en estándar y en plus. Entonces, aquí en León, por ejemplo, entraría en el nivel hospitalario estándar, Aranda de la Parra y el Siena del Moral. Y en el nivel hospitalario plus ya está el Ángeles de León, el Médica Campestre, el MAC, el Cristus Muguerza. Y al contratar el asegurado el nivel hospitalario plus, o por supuesto también tiene derecho a atenderse en los hospitales estándar porque es un nivel más bajo. Después continuamos con el tabulador médico. Tenemos 6 opciones de tabuladores, que va desde el tabulador plata, que es el más bajito, de 50,000 pesos, hasta el platino de 120,000. La ventaja de Unicus es que el tabulador que puede contratar el asegurado es independiente al nivel hospitalario que tenga contratado o a la suma asegurada que tenga contratada. De tal forma que él puede decidir contratar el nivel hospitalario más bajito, que sería el estándar, y contratar el tabulador más alto, que es el de 120,000. O viceversa, o jugar como él quiera. Vaya, al final todo depende pues, de su bolsillo y de sus necesidades. Entonces, este tabulador es libre de contratar de acuerdo al nivel, independientemente del nivel hospitalario. ¿Vale? La ventaja que tiene nuestro tabulador es que viene simplificado. Generalmente los tabuladores en otras compañías, para poder determinar los honorarios que se le van a cubrir a al doctor por algún procedimiento quirúrgico, se tiene que calcular dependiendo del tabulador que contrata, más la zona de contratación, más el padecimiento que tiene contratado, más el tipo de nivel hospitalario, etcétera. Y el resultado te da el monto a pagar por honorarios. Y con nosotros no, el tabulador ya viene simplificado, de tal forma que tú entras al tabulador y ahí te dice, ok, ¿qué te vas a qué se va, cuál es el procedimiento? No sé, pues por ejemplo, una consulta de especialista. Ah, ok, el tabulador que tiene contratado es el Paladio de 60,000. Ah, ok, una consulta de Paladio te la paga en 1,000 pesos, por poner un ejemplo. ¿Sale? No es necesario que haga ningún tipo de operación o ejercicio para determinar el monto. Posteriormente tenemos el coaseguro y el tope de coaseguro. Nosotros tenemos diseñado el tope de coaseguro que vaya ligado con el coaseguro contratado. ¿A qué me refiero? Tenemos 5 opciones de coaseguros para contratar, que va desde el 10% hasta el 30%. Sin embargo, si el asegurado contrata el 10% de coaseguro, el tope de coaseguro que le corresponde será de 40,000 pesos. Si contrata el 15% de coaseguro, su tope será de 50,000 pesos y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces el tope no se puede modificar. Va ligado al coaseguro contratado. Si en algún momento algún asegurado quisiera modificar el tope de coaseguro, pues tendrá que modificar el coaseguro para que este también se modifique. ¿Vale? Y bueno, si se fijan, del lado derecho, en el recuadro de topes de coaseguro, tiene otra columna que dice coaseguro superior. ¿A qué se refiere esto? Y esta es una de las ventajas que tiene Unicus como tal. Todas las compañías o todas las pólizas de gastos médicos mayores manejan bonificaciones o penalizaciones en caso de que el asegurado se cambie del nivel hospitalario al que tiene derecho o cambie de zona de atención. ¿Sale? Igualmente aplica con nosotros. Sin embargo, nosotros manejamos un tope superior, de tal forma que el asegurado no se vea tan afectado. Generalmente en todas las compañías, la penalización va de 5 o 10 puntos porcentuales adicionales o hasta 20 puntos porcentuales adicionales si se cambia de nivel hospitalario y adicionalmente le quitan el tope de coaseguro. Bueno, con nosotros la penalización en el coaseguro aplica igual, es decir, por cada nivel hospitalario que él se suba, aplicarán 10 puntos porcentuales adicionales, pero yo no le voy a eliminar el tope, yo le voy a cambiar el tope al tope superior que viene del lado derecho. De esa forma el asegurado no se ve tan afectado. Digamos, pongamos un ejemplo. Supongamos que el asegurado tiene contratado un coaseguro del 10% y tiene contratado un nivel hospitalario estándar, y decide atenderse en un hospital Plus, que es el inmediato siguiente, entonces le aplicaría una penalización de 10 puntos porcentuales adicionales. Entonces, él pagaría de coaseguro el 20% porque tiene 10 de contratado más 10 de penalización, sería un 20,
y el tope de coaseguro quedaría de 120,000 pesos. En vez del de 40,000, que es el normal, por la penalización se subiría a 120. Pero de esta forma el asegurado no se ve tan afectado y sigue teniendo un límite en cuestión al coaseguro. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Lo del tope de coaseguro superior. Sí, sí, sí. Gracias. Les decía, el tope de coaseguro superior aplica cuando hay alguna penalización al asegurado. Y esta penalización va de que se cambia de nivel hospitalario al que tiene derecho o se cambia de zona a la que él tiene derecho. Entonces, en el ejemplo les decía, imaginemos que el asegurado tiene su póliza contratado a un coaseguro del 10%. ¿Sale? Entonces, en condiciones normales, su tope sería de 40,000 pesos. Pero él decide atenderse en un nivel hospitalario mayor. Se va al inmediato siguiente, que sería el plus. ¿Sale? Entonces, las condiciones generales nos indican que si se atiende en un nivel hospitalario mayor, le aplica un 10% de coaseguro adicional al que tiene contratado. Entonces, él tendrá que pagar 10% de coaseguro que tiene contratado más 10% de su penalización, sería un 20%. Como lo estoy penalizando porque se va a un nivel hospitalario mayor, yo le voy a poner un tope de su coaseguro superior, que es el que viene del lado derecho. En este caso, o en el ejemplo que estamos platicando, sería de 120,000 pesos su tope, ¿sale? Generalmente en otras compañías la penalización va igual en cuestión al aumento de puntos de coaseguro, pero te eliminan el tope y yo te manejo un tope para que el asegurado no se vea tan afectado. Ok, gracias. De nada. Luis Eduardo, ¿podrías poner un ejemplo, tanto del deducible como del coaseguro, por favor? Del deducible como coaseguro. Ok, digo, el deducible es por padecimiento, entonces, bueno, una vez que el asegurado, imaginemos que el asegurado tiene que utilizar su póliza por alguna enfermedad, no sé, un cáncer o qué sé yo. Entonces, si él tiene contratado el deducible mínimo que es del 10% y un coaseguro perdón, un deducible de 10,000 que es el mínimo y un coaseguro del 10%, entonces él entra al hospital, supongamos que el total de la cuenta o del gasto procedente son 100,000 pesos, entonces del total de gasto procedente de esos 100,000 pesos, los primeros 10,000 pesos corren por su cuenta porque es lo que se refiere al deducible, ¿sale? Entonces, los primeros 10,000 corren por su cuenta. La diferencia, que serían 90,000 pesos, de esos 90,000 pesos se determina el coaseguro. En el ejemplo que ponemos, él tiene contratado un coaseguro del 10%. Entonces, de los 90,000 pesos, que son la diferencia ya restando el deducible, determinamos el 10% de coaseguro. En este caso serían 9,000 pesos. ¿Sale? Entonces, 19,000 pesos corresponderían o serían gastos que corren por cuenta del asegurado por concepto de deducible de coaseguro y la diferencia, que serían como 81,000 pesos, es lo que cubría la compañía o la aseguradora. ¿Vale? No sé si en esa parte se referían al ejemplo de deducible y de coaseguro. Sí, en eso, gracias. Oye, otra pregunta. ¿Esto Mande. nomás aplica cuando se va a hospitalizar o cuando va, por ejemplo, a una consulta médica? Bueno, si el asegurado va a una consulta médica solo como por tipo check-up, eso no estaría cubierto. Recordemos que nuestra póliza es una póliza de gastos médicos mayores, entonces cada reclamación tiene que superar el deducible que se tenga contratado y debe haber un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, si digo, regresando un poquito al ejemplo que pusimos de que la primera atención al asegurado son 100,000 pesos y así, supongamos que ya el asegurado lo dan de alta, pagó su deducible, la compañía aseguradora pagó el restante, o la diferencia de gasto procedente. Y al mes tiene que ir nuevamente con su doctor porque necesita ir a consulta pues para darle seguimiento a su tratamiento. Entonces, en ese caso, la consulta sí estaría cubierta porque ya existe un padecimiento abierto y la consulta se trabajaría o se pagaría reembolso. Aquí el asegurado ya no tiene que pagar nuevamente deducible. El deducible solo se paga una sola vez y es cuando se abre el siniestro. El coaseguro sí lo va a seguir cubriendo,
hasta que llegue a su tope de coaseguro. Entonces, si el asegurado tiene contratado en su póliza un coaseguro del 10%, le repito, su tope sería de 40,000. Entonces, cuando él llegue a los 40,000 pesos por concepto de coaseguro, hasta ese momento va a dejar de pagar coaseguro. Y si hubiera siguientes reclamaciones por ese padecimiento, ya no tendría que cubrir coaseguro. Todo estaría ya o lo absorbería ya la compañía. No Ok, sé ya si le con eso entendí. cubrí Sí, la duda. sí, ¿Sí? Va, perfecto. Bueno, voy a avanzar un poquito. Los siguientes recuadros se refiere a las bonificaciones o a las penalizaciones en cuanto al coaseguro. Hace un momento les decía, nosotros aplicamos penalizaciones si el asegurado se cambia de nivel hospitalario o si se cambia de zona de contratación, ¿sale? Entonces, el primer recuadro va enfocado al nivel hospitalario. Por cada nivel hospitalario que el asegurado se suba, va a haber una penalización de 10 puntos porcentuales. Entonces, si el asegurado tiene contratado el nivel más austero, que es el estándar, perdón, y se va al inmediato siguiente, que sería el plus, serían 10 puntos porcentuales adicionales de penalización. Si se va al nivel más alto, que sería el elite, serían 20 puntos porcentuales adicionales. ¿Va? El caso contrario, que el asegurado tenga un nivel hospitalario mayor y se atienda en uno más bajo, aquí habría una bonificación y la bonificación es de 5 puntos porcentuales en su coaseguro. ¿Vale? Ahora, con respecto a la penalización o bonificación de la zona de contratación, Únicos está diseñado con cuatro diferentes zonas. ¿Sale? La primera zona, que digamos que es la más costosa, es la de la Ciudad de México y Estado de México. La siguiente es Nuevo León, Monterrey en el Estado de Nuevo León. La siguiente es Guadalajara y toda su zona metropolitana. Y el resto de estados de la República están catalogados lo tenemos en una zona que se llama otras, ¿sale? Aquí englobamos todas las demás. Entonces, si el asegurado quiere tener el beneficio y poder atenderse en cualquier estado de la República Mexicana, tiene que contratar la cobertura que se llama multiregión. Con esta cobertura, pues el asegurado puede tener el beneficio de atenderse en cualquier estado sin recibir ninguna penalización, siempre y cuando respete el nivel hospitalario que tenga contratado. ¿Vale? Y bueno, al inicio de la sesión les comentaba que Unicus es un producto modulable, entonces de tal forma que el asegurado puede elegir las coberturas que se acomoden a sus necesidades. Eh, No obstante, el producto tiene como tal una cobertura básica, que es lo que va de cajón y que todas las pólizas pues llevan, ¿no? Es como la columna vertebral del producto. ¿Qué te cubre o qué te ampara la cobertura básica? Bueno, está amparado los gastos por hospitalización, los honorarios por procedimientos médicos y o quirúrgicos, tratamientos de radioterapia y quimioterapia, trasplantes de órganos, gastos del donador hasta por 250,000 pesos, cirugía reconstructiva que sea consecuencia de algún accidente o alguna enfermedad cubierta, cirugía robótica para tratamientos de prostatectomía, histerectomía, nefrectomía y colectomía, equipos y dispositivos médicos especializados, aparatos ortopédicos, tratamientos dentales a consecuencia de algún accidente, estudios de laboratorio y gabinete, uso de enfermera fuera de hospital. Aquí nosotros tenemos una variante. Generalmente los productos de gastos médicos mayores también te cubren el uso de enfermera fuera de hospital, pero lo tienen catalogado por días. Es decir, te cubren 30 días. Nosotros aquí tenemos yo lo llamo como una ventaja porque lo tenemos por horas, te da 720 horas. De tal forma que si el asegurado solo necesitara el uso de enfermera durante 4 horas al día, por ejemplo, solo te considero las 4 horas, a diferencia de tomarte el día completo. ¿Vale? Igualmente está amparado el equipo tipo hospital, las terapias de rehabilitación, tiene derecho a 30 sesiones de rehabilitación musculoesqueléticas, 360 sesiones para neurorehabilitación y otras 360 para neurodesarrollo. Estas ya están incluidas en la cobertura básica. ¿Vale? Igualmente en la cobertura básica se encuentra cubierto el uso de ambulancia, tanto terrestre como aéreo.
¿Vale? En el caso de la ambulancia aérea se maneja reembolso y aplica un coaseguro del 20%. Posteriormente tenemos la medicina alternativa, igualmente cubierta en la cobertura básica. Los deportes peligrosos, siempre y cuando la práctica sea de forma amateur y que explícitamente el deporte no esté excluido en nuestras condiciones generales. ¿Vale? Las consultas de psicólogo también están amparadas. Tiene derecho a 15 sesiones o a 15 consultas por padecimiento, siempre y cuando el médico tratante pues indique pues, que es necesario el uso de o las consultas de algún psicólogo o psiquiatra. Y obviamente solo aplica para padecimientos como tipo enfermedades terminales, alguna amputación de un miembro, algún caso catastrófico. En ese tipo de escenarios o tipos de padecimientos es donde podría aplicar la consulta psicológica. ¿Sale? Adicionalmente, en la cobertura básica también se tiene un apoyo de maternidad. Es una suma asegurada de 18,000 pesos. Estos 18,000 pesos son indemnizatorios, es decir, que no necesito que el asegurado me compruebe el gasto, únicamente que cumpla con el periodo de espera, que son 10 meses, y al momento de solicitar la reclamación de los 18,000 pesos, me tiene que entregar el acta de nacimiento del bebé o el certificado de alumbramiento y yo le pago los 18,000 pesos. Independientemente si él, bueno, ella se dio a luz o su parto fue en un hospital privado o se fue al IMSS o se fue al ISSSTE, simplemente que cubra el periodo de espera de los 10 meses y yo le indemnizo con los 18,000. ¿Vale? Igualmente se encuentran amparados en la cobertura básica los padecimientos congénitos, ¿vale? Aquí los padecimientos congénitos tienen un periodo de espera de 6 meses y siempre y cuando el padecimiento pues no sea preexistente, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda? Hola, ¿cómo estás? Habla Muy Jorge bien. Andrade, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Jorge, a tus órdenes, dígame. Yo tengo dos dudas. La primera voy sobre el tema que hablaste de la regionalización y de la cobertura adicional. Eh, si yo contrato en Ciudad de México, no es necesario meter la cobertura adicional de multiregión. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Ok, esa era mi primera duda porque pues, de repente lo debe de tener. Es porque generalmente muchos bueno, de los asegurados de repente están aquí, oye, si ya se mueven o hago el cambio, pues entonces sí ya tendrá que contratar multiregión para que no suba ya en el cotizador. Esa sería mi primera duda, más bien que me confirmaras esa. Y la segunda, ¿a qué le llamas medicinas alternativas? Porque como sabemos ahorita ya muchos están hablando del coaching ahorita con todo el tema holístico, ¿a qué le llaman medicinas alternativas? ¿Qué es lo que incluye medicina alternativa? O Ok, sea, hablamos de acupuntura, porque ahorita hay reiki, flores de Bach, etcétera, 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 ¿no? Pero es puntualmente sobre a qué le llamamos medicina alternativa. Gracias. claro. Mira, con respecto a la primera duda de multiregión, efectivamente. Les decía que la zona más alta es la Ciudad de México, entonces en ese sentido ellos no necesitarían contratar multiregión porque el hecho de que ellos vivan allá y si en algún momento cambian de zona estarían bajando de zona y ahí al contrario habría una bonificación, entonces no tendría sentido contratar esa cobertura o no es necesario. La cobertura iría más enfocada a las zonas menores, como por ejemplo yo que estoy en Guanajuato, sí sería necesario contratar la cobertura. Si en algún momento me quiero atender en Guadalajara o en Monterrey o en Ciudad de México, aquí sí tendría que tener la cobertura, si no me aplicaría una penalización. ¿Vale? Por ejemplo, les decía que el producto está diseñado con 4 regiones. Entonces, el resto de estados de la República están catalogados en la zona de otros. Si un asegurado vive, por ejemplo, aquí en Guanajuato y no tiene contratada multiregión, si se va y se atiende a Aguascalientes o a Querétaro o a San Luis Potosí o a Michoacán, pues no habría penalización porque está dentro de la misma zona. Si no tiene multiregión, la claro. Pero si se va a Guadalajara, sí le aplica la penalización. Si se va a Monterrey o si se va a la Ciudad de México, ahí sí le aplicaría la penalización porque sí está cambiando de zona. ¿Sale? Y respecto a la segunda duda, que era lo de medicina alternativa, sí, se refiere a la acupuntura, pero si quieres para ser más preciso, dame oportunidad de abrir las condiciones generales y las leemos para que quede claro, ¿te parece? Sí, por favor.
sobre todo porque, o sea, obviamente, o sea, en varios términos que se tiene con la póliza, mucha gente está buscando otros, ahora sí, alternativas, ¿no? Y Ajá, como sabemos, de repente, si tienen alguna enfermedad catastrófica, ya les, o sea, creen que todo es alternativo, ¿no? Entonces, y todo lo que se les tiene que pagar. Entonces, prefería ser más puntual en eso. Sí, con todo gusto. claro que sí, dame un segundito y aquí lo estoy. Aquí está. ¿Sí se alcanza a ver mi pantalla? Perdón. Sí. Sí. Perfecto, aquí está. Medicina alternativa y aquí nos indica, bajo este concepto se cubren únicamente los gastos por tratamientos de acupuntura para clínica del dolor, así como los honorarios de homeópatas y quiroprácticos que cuenten con cédula profesional que los acredite como médicos autorizados para realizar dichos tratamientos y sean recomendados por el médico tratante. ¿Sale? Es decir, el asegurado puede estar llevando su tratamiento con su médico tratante y a la vez pudiera llevarlo de la medicina alternativa en el caso que nos indica que sería acupuntura o homeópatas o quiroprácticos, siempre y cuando estos médicos tengan cédula profesional y que el médico tratante lo indique. ¿Sale? Ok, gracias. No, de nada. Entonces, para Ciudad de México es, o más bien para todos es atención nacional, solo que si estás en Ciudad de México no contratas el multirregión y para todos los demás sí contratas multirregión. Sí, digo, en el caso de la Ciudad de México, como es la zona más alta, para ellos no es necesario contratar multirregión porque su tarifa es la más alta y en caso de cambiarse a cualquier otro estado, está disminuyendo o está bajando su zona. Aquí, al contrario, habría una bonificación. Igualmente, para el caso de Monterrey, no sería necesario contratar la cobertura a menos que vaya a atenderse a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México, pues sí, es una zona más alta. Mismo caso en Guadalajara. Si no se va a atender en la Ciudad de México ni tampoco en Nuevo León, pues no necesitaría multiregión, porque en caso de atenderse en cualquier otro estado está bajando. Pero si se quiere planear ir a la Ciudad de México, sí necesita multiregión. ¿Sale? No sé si ahí sí me explico un poco. Sí, ahí está bien, gracias. Va, perfecto. Bueno, lo que les acabo de mencionar hace un momentito son los beneficios o los alcances que tiene la cobertura básica. Ahora voy a pasar con los servicios de asistencia. Estos servicios de asistencia también están incluidos en la cobertura básica, ¿sale? Entonces no generan ningún costo adicional y todas las pólizas tienen estos beneficios, ¿sale? Hoy en día tenemos 4 servicios de asistencia. El primero se llama asistencia al viajero. El proveedor que nos ayuda o que nos otorga este beneficio se llama Asistamérica. Asistamérica es una asistenciadora que tiene presencia en todo el mundo y los servicios que te brinda, inicialmente va a la referencia médica y hospitalaria, garantía de admisión hospitalaria, traslado de emergencia, monitoreo médico, entre otros beneficios. ¿Qué tiene que pasar para que el asegurado tenga derecho a la asistencia al viajero? Bueno, que el asegurado se encuentre a más de 75 kilómetros del lugar de residencia, independientemente si él salió de viaje por motivo de trabajo o por vacaciones, a- simplemente que esté a más de 75 kilómetros y ya va a tener derecho a usar la asistencia al viajero, ¿sale? Esta asistencia solo está limitado o está disponible para viajes que no superen más de 90 días continuos, ¿sale? El siguiente servicio de Perdón, asistencia, mande, perdón, perdón. un favor, ¿nos podrías mandar, no sé si tengas algún documento de específicamente para eso, ese caso de ¿Asiste asistencia en el América? extranjero? Ajá. Claro, con todo ¿Y, gusto. y cuál sería la diferencia entre emergencia en el extranjero y cobertura en el extranjero? Ok. Emergencia en el extranjero es una cobertura adicional, ¿sale? Y emergencia en el extranjero o la cobertura, bueno, más adelante la voy a mencionar, la voy a explicar. La emergencia en el extranjero es alguna situación, bueno, que se tenga contratado primero la cobertura y que el asegurado tenga alguna situación que esté poniendo en riesgo en riesgo su vida o alguna parte del cuerpo. Ahí aplicaría la emergencia en el extranjero, ¿sale? Aquí la Sí. asistencia al viajero, el asegurado puede irse de vacaciones no solo aquí en México, también en el extranjero. Puede irse de vacaciones a Canadá y estando en Canadá, este,
Digo, aquí la asistencia como tal no son gastos médicos ni nada, es asistencia. Recordemos que solo es asistencia, pero ¿qué te puede cubrir esa asistencia? Imaginemos que el asegurado se va de vacaciones a Alaska o a Canadá y se va a esquiar, ¿no? Y estando en la práctica, tiene un accidente, resulta que se cae y en la caída pues se fractura los dos pies o las dos manos, vamos a ponernos drásticos. Y entonces no hay forma de moverlo al asegurado porque tiene sus fracturas expuestas, entonces pueden reportarlo a la asistenciadora, Asista América, y Asista América coordina una ambulancia terrestre, o si no hay forma de llegar al asegurado de manera terrestre por el lugar donde se encuentra, ellos coordinan una ambulancia aérea, lo recogen donde tuvo el accidente y lo llevan a la clínica más cercana para que reciba atención médica. Y el costo de la ambulancia lo cubre completamente Asista América, ¿sale? Los gastos que necesite el asegurado ya cuando se encuentre hospitalizado, eso sí corren por su cuenta, pero el gasto de la ambulancia lo cubre completamente la Ah, asistenciadora. eso es bien ¿Sale? importante porque fíjate que de repente yo tengo clientes que son extranjeros y que van y vienen a sus países, ¿no? Por temas Ujú. de trabajo o porque les toca regresar a ver a su familia. Entonces, si me dices que nada más la asistencia médica cubre la ambulancia, pues no es completo, ¿no? Necesitarían la cobertura en el extranjero. A eso sí, efectivamente. O sea, el Asista América solo te brinda servicios de asistencia y por eso los aclaro. Y entre las asistencias son las que se enlistan en el recuadrito. Por ejemplo, ¿qué otro servicio te puede dar? Imaginemos que en el mismo ejemplo que ahorita platicamos, el asegurado pues ya tiene su accidente, lo recoge la ambulancia y lo lleva a la clínica o al hospital más cercano a recibir atención médica. Y resulta que el asegurado pues sí va a necesitar no sé, una operación porque tuvo una fractura expuesta o las dos manos fueron fractura expuesta y pues necesitan operarlo, ¿no? Y el asegurado se fue de vacaciones solo, entonces va a estar hospitalizado en lo que lo restablecen y lo operan, no sé, 15 días, por ejemplo. Entonces, Asista América puede coordinar que un familiar directo vaya a estar con él en el hospital y el costo del vuelo lo cubre completamente Asista América. Ellos lo coordinan, ellos lo pagan, tanto el de ida como el regreso del familiar, ¿sale? Digo, esos son algunos de los tipos de Sí, servicios de asistencia. pero lo más importante sería que le cubriera los gastos médicos, entonces ahí sí le tengo que poner cobertura en Comple- el extranjero, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí Sí. tendrás que ponerle alguna cobertura en el extranjero. Nada más hay que recordar, la emergencia en el extranjero solamente te cubre cualquier situación que esté poniendo en riesgo la vida del asegurado o alguna parte de su cuerpo, algún miembro del cuerpo. O sea, en ¿Sale? cobertura en el extranjero no le cubrirían la operación de las cuatro fracturas, ¿no? Es que emergencia en el extranjero, te digo, tiene en riesgo su vida, ahí sí te lo cubren, lo restablecen y hasta ahí llega el alcance de emergencia en el extranjero, ¿sale? En el caso de que fuera una fractura expuesta, pues sí está poniendo en riesgo alguna parte del cuerpo y sí lo cubriría hasta que lo operen y lo restablezca, ¿sale? Sí. Pero Hola, si fuera, perdón. perdón, mande. No, ajá, es que ella preguntaba coberturas. Si es Sí, cobertura, sí cubre todo, aunque no esté en riesgo, ¿no? emergencia en el extranjero, no. Le No, repito, la emergencia. cobertura. Ah, Cobertura en el extranjero sí me cubre todo, ¿no? sí, la cobertura en el extranjero, sí, eso O sea, sí. una operación de vesícula, de apendicitis, Sí, sí, no completamente, sé, sí. Sí, lo sí, que sí. sea Oye, que les pase, ¿no? Sí. sí, Exactamente, la cobertura en el extranjero es como la cobertura internacional y con esa se puede el asegurado atender Eso. por cualquier padecimiento, independientemente si es alguna emergencia o no, él ya tiene el derecho de O atenderse si va inmediatamente. una mamá viajando y tiene el embarazo, el parto antes de tiempo y le toca el parto en Estados Unidos, haz de cuenta, está de vacaciones y ahí le toca, ¿se puede? Ah, ¿O es un caso sí, particular que ese después sería un veríamos? caso, ese sería un caso particular. Es que, ¿sabes qué? Depende, o sea, porque como tal, el parto no es una enfermedad, a menos que fuera una complicación y que el bebé se le viniera Ok. antes de los 9 meses, Si pues ahí quieres ya lo hablamos, dejamos sí, aparte para no ajá, confundir. Ok. sí, 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 ¿sale? oye, una duda más sobre cobertura. ¿Hay un máximo de tiempo, no de cobertura, sí, de estar fuera de tu país, o sea, estar en el extranjero para la cobertura? Sí, 90 días, 90. Y 90 días después, continuos. ¿Y si necesito quedar? si después necesitara quedarse la persona
más de un 90 tiempo días. mayor. Lo tendría que notificar por escrito y sale un endoso. Por Ah, ejemplo, hay personas que se van a, no sé, a estudiar a Canadá cierto tiempo y se van 6 meses, 8 meses, un año. Entonces, en ese caso, nos mandan una orden de ok, movimientos indicando que el asegurado va a salir del país por motivos de estudios durante un año y ya se ok. genera el endoso que lo ampara. ¿Y tiene costo el endoso? Con nosotros no, Ok. solamente es informativo, pero con la asistenciadora sí genera un costo. Ah, ok, pero, ok, ya te entendí. Por la asistenciadora. Sí, con nosotros no, o sea, con nosotros te genera tu endoso, es un endoso B, pero la asistencia al viajero sí te genera un costo. Ujú. Pero te soy ¿Y honesto, tiene yo que no sé ser, tiene que ser antes previo del viaje, aviso? Sí, sí, ok, sí, 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 ok, ¿sale? Y bueno, voy a continuar con el siguiente servicio de asistencia. Digo, ahorita platicamos el primero, que es asistencia al viajero. El segundo se llama asistencia B por más. El proveedor se llama Telassist. Telassist te brinda beneficio a nivel, o la cobertura a nivel nacional. Aquí no aplica que tengas que estar a más de 75 kilómetros de tu casa, no. Aquí, en el lugar donde estés, solo aplica en el territorio nacional. Y los servicios de asistencia que te cubre son asistencia médica telefónica, ambulancia terrestre. Tienes derecho a una ambulancia al año sin costo, siempre y cuando esta ambulancia se requiera por motivo de alguna emergencia médica, ¿vale? Tienes derecho de médico, 3 médicos generales a domicilio al asegurado, perdón, bueno, a la póliza, sin costo. También tienes el beneficio de asistencia funeraria. ¿En qué consiste esta parte? Te dan un descuento de 15,000 pesos en caso de que fallezca el asegurado, siempre y cuando, una vez, bueno, fallece el asegurado, se reporta a la asistenciadora, que es Telasist, y ellos coordinan el servicio funerario. Dependiendo de la localidad, les indicarán las funerarias que tienen convenio y con alguna de ellas tendría que recibir el servicio, ¿sale? Pero todo lo tienen que reportar en el momento para que puedan tener este beneficio. ¿Sale? Y bueno, adicionalmente tienen descuentos de laboratorio y gabinete y hay una red que se llama Ahorra Más. Esta red de Ahorra Más tiene descuentos en diferentes establecimientos, como farmacias, ópticas, restaurantes, centros comerciales, etcétera. Depende del el estado o la ciudad donde se encuentre. Bueno, el tercer servicio de asistencia se llama, bueno, es el servicio dental. Aquí el proveedor que brinda este servicio es Dentegra. Para los que no conocen a Dentegra es una aseguradora dental que tiene presencia en todo el país y tiene una red de dentistas y de especialistas bastante vasta. Entonces, el plus que te da la póliza con este servicio, pues es beneficioso porque no genera ningún costo extra. ¿Y qué te cubre el servicio de asistencia dental? Bueno, tienes derecho a evaluaciones orales, limpiezas dentales, dos al año, consulta periodontal completa, restauración de amalgamas y resinas, perdón, servicios de rayos X, extracciones simples y procedimientos menores, endodoncias, es decir, la remoción del nervio dental. Y aquí el servicio dental te da una suma asegurada de 120,000 pesos al año por asegurado y únicamente tendrá que cubrir el asegurado el 20% de copago, Eso ya ¿vale? está incluido dentro De la póliza. de la póliza. ¿Tendrás un folleto igual que con el de la asistencia en el extranjero que nos Sí, puedes compartir? claro, Gracias. con todo gusto. Terminando la De sesión, les Dentegra, gracias. comparto, les comparto esto. Sí, y este beneficio ya está incluido en todas las pólizas, está en la cobertura básica. Entonces, no genera ningún costo adicional. Ya está de cajón, por así llamarlo. Y bueno, el cuarto servicio de asistencia este es el más nuevo que tiene el producto. Se llama Cuídate. Cuídate es una aplicación mediante el cual el asegurado o los asegurados de la póliza pueden tener consultas, consultas virtuales, tanto en chat como videollamadas. Y no solo con médicos generales, también hay especialistas como psicólogos, como bariatras, nutriólogos, cardiólogos, entrenadores personales.
ginecólogos, hay diferentes especialidades, ¿sale? Entonces esta aplicación está bastante padre porque el asegurado solamente la descarga en su celular, se registra con el número de su póliza y con su fecha de nacimiento y ya tiene derecho a recibir este tipo de consultas. Las consultas son totalmente gratuitas, son ilimitadas, entonces él puede tener si quiere una consulta diario, si así lo requiriera y no lleva ningún costo. Si, por ejemplo, hay algún asegurado que en algún momento tiene algún tipo de catarro y no quiere ir con un médico en su localidad donde esté, pues puede abrir la aplicación, solicitar la consulta con un médico general. El médico general lo atiende, lo revisa y si requiere que use algún medicamento como para sanar, el médico le puede recetar una receta electrónica. Con esta receta, pues el asegurado va y lo surte a la farmacia, pero el costo del medicamento sí ya corre por su cuenta, ¿sale? Cuídate nada más te cubre o te brinda las consultas. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, Luis, tenemos un par de dudas en el chat. Nos preguntan cuál sería el costo de la consulta a domicilio, el médico a domicilio. Comentaste que son 3 gratis primero Sí, y sí después, son, perdón, dime. no, dime, adelante. Ah, sí, te decía, son 3 consultas de médico general a domicilio que son totalmente gratuitas. Bueno, y siempre y cuando se soliciten en horario, digamos que laboral, ¿sale? 3 al año. Estas las brinda totalmente la asistenciadora, que es Telasist. Solamente tendrían que reportarlo, marcar el 01800 y en el 01800 les hacen la revisión la consulta telefónica y si es necesario, ellos pueden ahí coordinar el médico para que vaya y los visite al domicilio donde se encuentre, ¿sale? Les repito, son 3 al año y estas 3 al año son sin costo, de médico general. En caso de que necesitara una más o 2 más, ¿sabes cuál sería el costo? Es un costo preferencial. Bueno, déjame checar déjame abrir las condiciones generales para ver si viene el costo. Dame un segundo. Según recuerdo, creo eran 400 pesos, pero no sé si ya haya cambiado. Si quieres lo revisamos en este Sí. momento para no mentirte, porque la verdad el dato sí no lo traigo a la mano. No, me queda claro, pero entonces, Mira, un envío médico a domicilio, consulta a solicitud del asegurado, el servicio de asistencia B por más gestionará el envío de un médico general sin costo o un médico especialista con costo preferencial, mismo que el asegurado deberá liquidar directamente al médico hasta su residencia legal o al lugar donde se encuentre en el momento de solicitarlo. Este servicio está limitado perdón, son 2 eventos y está sujeta a disponibilidad en la localidad, pero no nos menciona el costo. Ok, igual si nos puedes conseguir el dato, estaría Sí, bien claro que sí. y lo comparto vía correo con toda la infografía que nos están pidiendo también, ¿vale? Claro, con todo gusto. Hecho. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí todo lo que les acabo de mencionar es la cobertura básica, ¿vale? Todo lo que las coberturas siguientes ya son coberturas adicionales y obviamente generan un costo adicional. Y se refiere a lo que les mencionaba al inicio, que son las, eh, las podrán contratar de acuerdo a las necesidades de cada cliente, ¿sale? Entonces, si les parece bien, bueno, en la presentación viene primero los periodos de espera, pero me gustaría esos dejarlos al final y para irme directo con las coberturas adicionales, ¿sale? Bueno, inicialmente en las coberturas adicionales tenemos la cobertura de medicamentos fuera de hospital, ¿sale? En la cobertura básica solamente se cubre el medicamento cuando el asegurado se encuentra hospitalizado, ¿vale? Si el asegurado lo dan de alta y necesita seguir con el tratamiento fuera de hospital, es indispensable que se cuente la póliza con la cobertura de medicamentos fuera de hospital. De lo contrario, no le van a amparar esos medicamentos, ¿vale? Adicionalmente, esta cobertura tiene un beneficio de que te otorga una reducción o una bonificación de 10 puntos porcentuales en el coaseguro si es que el asegurado, en vez de comprar el medicamento de patente, compra un medicamento genérico, ¿vale?
Esta reducción de 10 puntos únicamente aplica sobre la factura del medicamento, ¿sale? Siguiente cobertura es complicación de tratamientos no amparados. Aquí te brindamos una suma asegurada de 500,000 pesos para cubrir la complicación, únicamente la complicación de alguno de los siguientes tratamientos, los cuales son tratamientos quirúrgicos estéticos, tratamientos quirúrgicos por obesidad, anorexia y bulimia, tratamientos quirúrgicos de infertilidad, esterilidad, control natal, impotencia sexual o disfunción eréctil y tratamientos dentales a consecuencia de enfermedad, ¿vale? Entonces, si se contrata esta cobertura y tuviera el asegurado alguno de estos tratamientos y hay alguna complicación, pues van a tener una suma asegurada para cubrir únicamente dicha complicación. La siguiente cobertura es padecimientos preexistentes declarados. Con esta cobertura, el asegurado tiene la posibilidad, si es que al momento de contratar la póliza tuviera alguna preexistencia, con esta pudiéramos ampararla. Por supuesto, tiene que ser valorado previamente por mi área de dictamen médico o mi área de suscripción, y ellos van a determinar si estamos en condiciones de cubrir ese padecimiento o, en caso contrario, que quede excluido permanentemente. ¿Sale? ¿Qué condiciones necesito para poder contratar esta cobertura o, bueno, se pueda cubrir ese padecimiento? Uno, que el padecimiento no haya realizado algún tipo de tratamiento o erogado algún tipo de gasto 6 meses previos a la contratación de la cobertura. Que el padecimiento no se encuentre excluido por endoso, es decir, que no esté excluido permanentemente. Y en caso de que sea amparado o que sea aceptado por la compañía, va a tener un periodo de espera de 12 meses. ¿Vale? Esos 12 meses no tienen reconocimiento de antigüedad, entonces al momento de que contrata la póliza tienen que transcurrir un año y una vez que pase ese año ya podrá estar amparado o cubierto ese padecimiento. ¿Vale? Siguiente cobertura es la eliminación de deducible por accidente. Como lo dice su nombre, con esta cobertura, pues el asegurado no tendrá que pagar el deducible en caso de algún accidente. Y bueno, aquí nosotros manejamos una franquicia que es de 3,000 pesos. Es decir, que el total del gasto procedente por este accidente tiene que superar los 3,000 pesos para que la cobertura de eliminación deducible por accidente pueda activar o pueda funcionar. ¿Sale? Y bueno, como un pequeño condición que tenemos también es que para poder contratar la cobertura, la póliza debe tener un deducible menor a 50,000 pesos para poder tener derecho a contratar la cobertura. La siguiente cobertura adicional se llama enfermedades graves en el extranjero. Con esta cobertura, el asegurado puede tener el derecho de atenderse fuera del país para atender los siguientes padecimientos: infarto al miocardio, cirugía coronaria, enfermedades cerebrovasculares y cerebrales, insuficiencia renal crónica terminal y el trasplante de algún órgano vital. ¿Qué condiciones le van a aplicar? Las condiciones que tenga contratado en su cobertura básica. Es decir, será la misma suma asegurada de la cobertura básica, mismo deducible y mismo coaseguro. La siguiente cobertura adicional se llama ampliación de servicios. Cuando les estaba comentando sobre la cobertura básica, les mencionaba que en la cobertura básica están cubiertos el uso de enfermera y también las rehabilitaciones. Y están limitadas a cierto número de horas o de sesiones de rehabilitación. ¿Qué pasa si un asegurado dice, sabes qué? A mí se me hacen poquitas las sesiones de rehabilitación que me das en la cobertura básica. Bueno, tenemos la cobertura de ampliación de servicios y con esta cobertura se amplían estos beneficios. Es decir, tiene 720 horas adicionales de uso de enfermera y tiene más sesiones de rehabilitación. Tendrías 20 sesiones adicionales para rehabilitaciones musculoesqueléticas y 180 sesiones adicionales para neurorehabilitación y neurodesarrollo. ¿Sale? Y le repito, estas sesiones o estos beneficios, ampliación de beneficios son adicionales a los que ya tienen en la cobertura básica. Siguiente cobertura es Maternidad Plus. Con Maternidad Plus tiene el mismo alcance que la cobertura básica, que los 18,000 pesos que te da la cobertura básica, es decir, son igualmente indemnizatorios. Entonces, tienen tres opciones para contratar de suma asegurada: 30,000, 40,000 o 50,000 pesos.
En caso de que el asegurado o la asegurada decida contratar Maternidad Plus, se eliminan o se excluyen los 18,000 que tiene la básica, ¿sale? Es decir, no son complementarios, pero aplican de la misma manera. Son indemnizatorios y a partir de que se contrata la cobertura de Maternidad Plus, tiene que cumplir el periodo de espera, que son 10 meses. Siguiente cobertura es emergencia en el extranjero. Con esta cobertura, el asegurado puede cubrir o recibir atención de gastos a consecuencia de una urgencia médica o una emergencia médica. Aquí únicamente tenemos como opción de contratación una suma asegurada que son $100,000 y deducible aplicarían $100, ¿vale? Bueno, lo siguiente es el reconocimiento de antigüedad. Nosotros sí podemos reconocer antigüedad para aquellos asegurados que vengan de otra póliza de gastos médicos mayores, pero lo manejamos como una cobertura adicional, entonces tiene costo, ¿vale? El costo es aproximadamente como de un 3, un 5% adicional por asegurado. Entonces, al momento de que ustedes lo están cotizando la propuesta del asegurado, pues ahí solo seleccionan la cobertura de reconocimiento de antigüedad y podemos reconocerlo. Para reconocerlo necesitamos que sea comprobable, entonces te voy a pedir, si el asegurado viene de una póliza individual, te voy a pedir la póliza anterior y la última factura de pago, ¿vale? En caso de que venga de una póliza colectiva, te voy a pedir el certificado individual y una constancia o carta de antigüedad, ¿vale? Y bueno, Oye, para poder, perdón, pero me dice. no quería regresar a una pregunta de lo de maternidad. ¿Aquí siguen Claro. dando adelanto de maternidad? Sí, sí podemos dar, digo, como tal el adelanto no. O sea, te puedo dar el monto completo de maternidad antes del parto, a partir de la semana 28, si no me equivoco, y siempre y cuando al momento de que tú me solicites el pago ya se haya cumplido con el periodo de espera, Correcto. ¿sale? Y yo te doy el monto que tengas contratado. Si solo tienes la cobertura básica, pues yo te doy los 18,000 pesos. Si tienes cobertura de maternidad plus, pues te doy la suma asegurada que hayas contratado en la cobertura. Gracias. Sí, de nada. Eh, Adicionalmente, bueno, tenemos una cobertura que se llama beneficio hospitalario VIP. ¿Y en qué consiste beneficio hospitalario VIP? Digo, esta es una cobertura bastante interesante porque con esta cobertura el asegurado tiene la opción de eliminar el coaseguro en caso de atención médica, ¿vale? Independientemente si es por enfermedad o si es por accidente, no pagaría coaseguro, siempre y cuando la atención médica la reciba en cualquiera de los hospitales Ángeles y que, bueno, este Hospital Ángeles se encuentre dentro de su nivel hospitalario contratado, ¿sale? Y bueno, otra de las requerimientos es que la póliza no tenga un coaseguro mayor al 15%, ¿sale? Adicionalmente, al contratar esta cobertura, bueno, también se ampara o se cubre el paquete de admisión hospitalaria, que generalmente eso no está cubierto por ninguna compañía, lo manejan como un desvío, y van a tener un monto de 10,000 pesos para medicamentos para evitar complicaciones de enfermedades. Estos 10,000 pesos o estos medicamentos se manejan por fuera, es decir, se manejan por reembolso y van libres de deducible y de coaseguro. La siguiente cobertura es la cobertura internacional. Eh, bueno, con esta cobertura el asegurado puede atenderse fuera del país, en cualquier país, y las condiciones que le van a aplicar van a ser las mismas que tengan la cobertura básica, ¿sale? O sea, le va a aplicar la misma suma asegurada, mismo deducible y mismo coaseguro que tenga contratado en su cobertura básica. La única diferencia es que en la cobertura internacional no aplicará el tope de coaseguro. Después tenemos la cobertura de multiregión, que hace un momento ya la habíamos mencionado. Al contratar esta cobertura, el asegurado puede atenderse en cualquier hospital, bueno, a nivel nacional, en cualquier estado de la República, respetando el nivel hospitalario que tenga contratado, o bien irse a uno menor y no habrá penalización alguna. ¿Sale? La siguiente cobertura es ayuda diaria por hospitalización. Esta cobertura es una cobertura indemnizatoria que te paga o te cubre 1,500 pesos diarios a partir del cuarto día y hasta por un periodo de 30 días si es que el asegurado se encuentra hospitalizado por algún
alguna enfermedad, algún accidente, algún tratamiento y tiene que estar hospitalizado varios días, ¿vale? Siguiente cobertura es indemnización de enfermedades graves. Esta cobertura, como lo dice su nombre, también es una indemnización. Te paga o le paga al asegurado 100,000 pesos por padecimiento y que te cubre padecimientos de infarto al miocardio, cirugía coronaria, infarto o hemorragia cerebral, neoplasia maligna, insuficiencia renal crónica terminal, parálisis de las extremidades y trasplante de un órgano vital. ¿Vale? Al contratar esta cobertura, solo tiene el asegurado derecho a hacer una reclamación por alguno de estos padecimientos por póliza por asegurado. Es decir, imaginemos que el titular tiene, bueno, la póliza tiene contratada esta cobertura y es una póliza familiar y el titular tiene algún infarto. Bueno, se reclama esta cobertura de indemnización, se le paga al asegurado y el asegurado ya no va a poder hacer uso de esta cobertura para algún otro padecimiento, pero los demás asegurados que estén en la póliza, ellos sí van a tener todavía el derecho, ¿sale? La suma asegurada que te paga esta cobertura es independiente a la reclamación que vas a hacer en la cobertura básica, ¿vale? Y por último, tenemos una cobertura bastante interesante que se llama Extensus. ¿En qué consiste Extensus? Bueno, Extensus está dirigido para los asegurados que se encuentran hoy en día en alguna póliza de gastos médicos colectivo, independientemente que esté B por Más o cualquier otra compañía, Mafre, GNP, cualquier compañía de gastos médicos, siempre y cuando la póliza sea de gastos médicos mayores. Y bueno, Extensus tiene la función de ser una póliza de pago de complementos o bien una póliza una cobertura de excesos. Es decir, si el asegurado se encuentra en una póliza colectiva, normalmente las colectividades tienen una suma asegurada pues reducida, 1 millón, 2 millones, hasta 3 millones generalmente andan en ese rango, ¿sale? Entonces, si el asegurado está reclamando o está tratando un padecimiento o tiene un siniestro abierto en la colectividad y se agota su suma asegurada y tiene contratado con nosotros Extensus, bueno, nosotros seguiríamos cubriendo ese padecimiento hasta la suma asegurada que tenga contratados con nosotros. O el otro beneficio es, o la otra opción para usar esta cobertura es como pago pues, de complementos o privilegio de conversión, no sé cómo le quieren llamar. Entonces, si un asegurado está en su trabajo y ahí tiene la prestación del colectivo y allá tiene un padecimiento que está reclamando, por ejemplo, no sé, imaginemos que tiene un cáncer, por ejemplo. Y entonces al asegurado lo despiden o lo liquidan y no se agotó su suma asegurada, pero tiene contratado con nosotros la cobertura de Extensus. Bueno, nosotros absorbemos ese siniestro y seguimos cubriendo ese padecimiento, aunque no se haya agotado la suma asegurada en el colectivo, le seguimos cubriendo hasta la suma asegurada que tenga contratado con nosotros. No sé si aquí sí me expliqué o en las coberturas adicionales tengan alguna duda, algo que quieran o que no haya quedado claro, que quieran revisar nuevamente. Sí, una pregunta. Dígame. En la indemnización por enfermedades graves, la suma asegurada son 100,000 por padecimiento. Entonces, Ujú. si este señor le da un infarto, le pagas los 100,000 pesos, pero ya no se puede atender. Sí, 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 no, estos 100,000 pesos son independientes a la cobertura básica, es decir, él va a reclamar el padecimiento en la cobertura básica, pagará su deducible, su coaseguro y pues, la hospitalización y los tratamientos que tenga que llevar. Y adicionalmente, vamos a reclamar en la cobertura de indemnización y le voy a pagar 100,000 pesos, que son independientes de la cobertura básica. Ah, ok, y se sigue tratando de la misma enfermedad. Exactamente. Sí, o sea, Ok, yo le pago los 100,000 y esos 100,000 le pudieran servir para cubrir el deducible y el coaseguro que tendrá que cubrir en la cobertura básica, por poner un ok, ejemplo. ya, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra Yo duda? tengo, buenos días, yo tengo otra Dígame. pregunta. Claro, a sus En órdenes. el caso de jalar la antigüedad, bueno, más bien reconocer la antigüedad, ¿se reconoce de todo o hay exclusiones? Es Ah, decir, por ejemplo, te reconozco la antigüedad de todo menos
hernias o Efe- padecimientos congénitos, etcétera. claro, sí, mira, tengo padecimientos que no aplica el reconocimiento de antigüedad y tendría que iniciar nuevamente, que son los que vienen enseguida. Pero, por ejemplo, estos son mis periodos de espera. Todos los padecimientos que vienen del lado derecho con un asterisco son a los que no se les reconoce antigüedad. Entonces, mis periodos de espera van desde los 6 meses hasta los 48 meses. Tengo 6 meses de periodo de espera para padecimientos congénitos, para asegurados nacidos fuera de la vigencia de la póliza, y aquí sí no te reconozco antigüedad. 10 meses de periodo de espera para maternidad, complicaciones del embarazo y cobertura del recién nacido, los cuales no aplica el reconocimiento de antigüedad y ahí sí tendría que cubrirlo los 10 meses. 12 meses de periodo de espera para padecimientos ginecológicos, padecimientos de glándulas mamarias, padecimientos de vías urinarias, padecimientos de riñón, padecimientos de la vesícula y vías biliares, piso pélvico, varices, varicocele e insuficiencia venosa de extremidades inferiores, enfermedades acidopépticas, eh, y estas sí tienen reconocimiento de antigüedad. Y por ejemplo, también de 12 meses tenemos la cirugía para corregir trastornos de la refracción ocular y aquí no se reconoce la antigüedad, ¿sale? Todos los que tienen el asterisco son a los que sí no les aplica el reconocimiento, ¿sale? Igual, esta presentación que estamos viendo o esta guía también se las voy a compartir al finalizar la plática para que puedan tener a la mano qué padecimientos, o sea, en caso de que tengan algún asegurado que lo vayan a traer y que traiga antigüedad, qué padecimientos no te lo reconozco, ¿sale? Y tendría que volver a iniciar. Ok, gracias. De nada. Después, 18 meses de periodo de espera, tenemos los padecimientos de nariz y senos paranasales, padecimientos de rodilla, padecimientos de columna vertebral, incluyendo las hernias de disco y padecimientos de cadera, ¿sale? ¿Qué pasa si Un- algunas, perdón, una pregunta, Luis mande? Eduardo. Por ejemplo, una mujer contrata, pero ya está embarazada. Obviamente no le va a cubrir la maternidad, Ajá. pero si tiene alguna complicación en el embarazo, por ejemplo, pues no sé, que se le venga el chamaco antes de tiempo, a los Ujú. 4 meses, vamos. Mira, de hecho, aquí en el espacio de 10 meses del periodo de espera también se mencionan las complicaciones del embarazo. Únicamente las complicaciones de embarazo que te cubre mi producto son las que se mencionan ahí. Atonia uterina, cerclaje, diabetes gestacional, embarazo extrauterino, embarazo molar, fiebre puerperal, huevo muerto retenido, óbito, placenta ácreta, placenta previa, preeclampsia, eclampsia y toxicosis gravídica, púrpura trombocitopénica, complicaciones por hipermesis gravídica y complicaciones por infecciones urinarias, ¿sale? Pero tiene un periodo de espera de 10 meses, es decir, que al momento de que exista la complicación del embarazo o que se inicien los síntomas de complicación del embarazo, la asegurada ya debe tener cubierto los 10 meses de periodo de espera para que yo te los pueda cubrir, ¿sale? Entonces, pasa mucho y es común, desgraciadamente, que cuando la asegurada ya se quiere embarazar, es cuando contrata su póliza. Y hace cálculos y dice, ah, ok, si la contrato ahorita, entonces dejo que pasen 10 meses y a los 10 meses me cubre el parto. Y pues sí, pero hay que considerar que si hubiera alguna complicación, esa complicación no te la voy a poder cubrir porque en ese momento no cumples con el periodo de espera. ¿Sale? Ok, gracias. No, de nada. Eh, Tenemos otras dudas en el chat. Nos pregunta Fátima, ¿cuánto ajá. tiempo se tardan en hacer un cambio para domiciliación y agregar otro asegurado en la póliza? Para domiciliar, bueno, la domiciliación la hacen desde el portal de agentes, entonces la domiciliación queda en el momento, ¿sale? Y con respecto a los endosos, mira, los endosos tenemos un tiempo de respuesta que va aproximadamente de 5 a 7 días hábiles, siempre y cuando se cuente con la documentación completa y correcta desde el inicio, ¿sale? Aproximadamente más o menos ese es el tiempo de respuesta que tenemos. Ujú. Y también tenemos otra de parte de Jani, otra duda. Nos Ujú. pregunta, ¿pero la complicación solo se cubre hasta que el paciente está estabilizado, es decir, mientras está en urgencias?
No, no, no. La complicación te la cubre, la complicación la voy a considerar como un padecimiento. Entonces va a tener la suma asegurada que tenga contratada, tendrá que cubrir su deducible y su coaseguro, pero no hasta estabilizarlo. Aquí sí es diferente. La vamos a considerar esa como un padecimiento. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Perfecto. Bueno, ya para avanzar más rapidito, 24 meses de periodo de espera para las hemorroides y enfermedades anorrectales, amígdalas y adenoides, hernias de cualquier tipo, incluyendo diástasis de rectos, circuncisión por fimosis para asegurados nacidos fuera de la vigencia de la póliza, padecimientos de próstata, incluyendo el cáncer, cataratas, cirugía de párpados y por último, 48 meses de periodo de espera para el VIH y SIDA y la cirugía bariátrica. Y bueno, prácticamente esto sería todo lo que les quiero platicar el día de hoy de Unicus. No sé si queden algunas dudas adicionales que quieran revisar y si no, pues sería todo. Luis, la comisión del producto. Ah, eso es bien importante. Es del Sí, 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 18%, sí. El producto de 18%. Unicus Perfecto. paga de comisión el 18%, es 18% parejo, es decir, tanto pólizas nuevas como renovaciones, 18%, independientemente de la edad del asegurado, ¿sale? Y adicionalmente, pues computan para cuaderno de bonos, independientemente la prima, ¿sale? Así es. Y bueno, también aprovechando un poquito y rápidamente la parte de los bonos, la banda de bonos de B por más de Unicus está súper bajita porque empieza en los 90,000 pesos de prima pagada con un mínimo de tres pólizas. Entonces ya a partir de 90,000 pesos y tres pólizas ya están ganando un bono muy bueno, que es del 3%. 3%. Y bueno, vamos a ver que ojalá se pueda hacer, que podamos, de todos los que están aquí presentes, pues bueno, a alguien que pudiera o quisiera generar clave por más, con mucho gusto los apoyamos, ya sea Lupita o un servidor, les mandamos el checklist y toda la información. Les voy a compartir lo que es el cuaderno de bonos completo para que lo puedan ver. Traemos una campaña de Centuriones también muy, muy padre, que es un viaje. Esta nos está pidiendo 500,000 pesos al año en primas pagadas, solamente en gastos médicos. Y al final del día es 18 de comisión, más tus bonos, más el viaje. Y como adicional, Exe, a todos los agentes que, pues, que se den de alta y que puedan llegar a una prima emitida y pagada de 500,000 pesos, se les va a dar un bono de 1%. Ese se los va a poner Exe, se los va a pagar tal cual, para que podamos sumar más, para que podamos bueno, crecer en producción con la compañía. La verdad es que este producto se me hace muy bueno, la compañía también es excelente. Y no es como otras aseguradoras que tienen, oye, es que tengo 5 planes o 6 planes, y fíjate que este es uno, aprende el otro, y de repente llega un momento donde dices, oye, pues, ¿qué le vendo, no? ¿Cuál es el producto adecuado para mi prospecto? Este producto único es muy padre, muy amigable, le puedes quitar, poner lo que quieras, el cotizador es en Excel, muy, muy padre, entonces también se los comparto para que le echen un ojo. La tarifa, muy bien, la verdad es que está comparada con a lo mejor GNP, AXA, Inbursa, Plan Seguro, en edades de menor a 50 años, está muy competitiva, es muy, muy buena. Entonces, ojalá que nos den la oportunidad de poder cotizar. También tienen colectivos para aquellos que tengan algún colectivo. Son muy buenos, son expertos en colectivos, las tarifas son muy buenas. La atención en el servicio que se da también es excelente. Entonces, ojalá que podamos generar algunas claves con ustedes, poderlos darlos de alta. Y bueno, sin más, no sé si alguien tiene una duda, algo que quiera agregar. A ver, creo que por aquí tenemos algo en el chat. Mm, mm, mm. Ay, caray. Pero las reuniones son terribles, dan un tiempo de respuesta 5 o 7 días. Eh, bueno, mira, aquí habría que revisar. Digo, sabemos que cada siniestro es un caso especial. Hay que revisar qué es lo que está pasando. Y bueno, es importante saber que hay que ingresar pues toda la información desde un inicio para que se pueda validar.
Y obviamente si se requiere información adicional, pues hay que presionar, ¿no? Todo este tipo de casos, Jani, igual mándanos ahí un correo o algo con el folio así, para que podamos dar seguimiento y revisar qué es lo que está pasando. Digo, puede ser que hay algo no haya funcionado de la mejor manera, pero con mucho gusto lo revisamos, ¿va? No sé si Hola alguien... Hugo, ¿cómo estás? George, buen día, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Bien, bien, ya sabes, aquí preguntando dos cositas otra vez, ya que estamos en Órale, la dime. parte final. La primera, sí me gustaría que nos apoyaran en cuanto a ver por más, sobre todo en la renovación. Ujú. Como sabemos, ahorita están subiendo las renovaciones mucho y ya tienen la tabla sobre todo por siniestralidad. Y tomar esa diferencia, ¿por qué? Porque el cotizador tiene tarifa de nuevo y tarifa de renovación. Entonces, si le das tarifa de renovación es más alta, o sea, y sobre todo, por ejemplo, si viene de otra póliza, tienes que darle tarifa de renovación, porque si no, ya me pasó, ¿no? En ese aspecto. Nada más para aclarar ese punto. Y obviamente al año, más o menos, ¿cuánto están subiendo las pólizas en ese aspecto? Porque es lo que está preguntando el cliente. Oye, ¿cuánto me van a subir? No, o sea, no lo sé, yo sé que si son 16, 18, en algún momento mandan cuánto es, pero más o menos si sabemos ese tema por siniestralidad y obviamente para decirles, ¿no? A ver, mira, siempre te va a subir, ya por la edad o por la inflación, ¿no? Pero si llegas a utilizarlo, para que no les dé ese tema de el susto, ¿no? Cuando lo vayamos a renovar, para que nos puedan apoyar también en ver por más con eso. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, teníamos, ahorita porque estamos con únicos, antes teníamos el gasto médico individual, que era un gran producto para B por más, ya lo descontinuaron. ¿Qué pasa con las personas ahorita? Generalmente yo tengo a la persona que está ella y están los papás. Entonces les empieza a encarecer la póliza. Ella se quiere salir, ¿no? Pero no se pueden hacer certificados individuales. A la hora de salir, ella debe de contratar únicos. Mi problema es subsistencia, tomando en cuenta que ya lleva 8 años con el otro producto, ¿no? Porque no me lo... Híjole, ya se está cortando, Se no está entiendo. cortando mucho, George. No, ya acabé. Ah, O sea, sí, no, ya acabé, era eso, ¿no? O sea, ok, sobre ok. todo los movimientos de gasto médico individual, lo pasas a Unicus, porque o sea, me quieren separar y tener pólizas diferentes. Era un producto ya antiguito. Ok, El problema es que ahorita sí me lo van a tomar como nuevo, pero para saberlo. ok, Jorge. Hola, Jorge. Sí, mira, dando respuesta Hola. a tu primer duda sobre a la tarifa, Unicus actualiza su tarifa en junio de cada año, ¿sale? Antes de realizar el ajuste o la actualización de tarifa, se lanza un comunicado y en ese comunicado se especifica de cuánto porcentaje será la actualización de tarifa. Actualmente, digo, va por estados, pero por ejemplo, en el estado aquí de Guanajuato, la actualización de junio del año pasado fue del 14%, ¿sale? Este 14% también hay que considerar el cambio de edad, que en algunos casos puede que sea un poquito mayor por la edad, ¿sale? Y no entendí bien un poquito la duda, pero la siniestralidad de cada póliza no tiene nada que ver en cuanto al aumento de la prima. O sea, sí nos afecta la siniestralidad, pero es la siniestralidad global, ¿sale? Entonces, si a la compañía le fue muy mal en gastos médicos en todo el año, pues tendrá que hacer algún ajuste a su tarifa, ¿sale? Pero no es la siniestralidad por póliza. Vaya, no le aplica un costo a cada póliza por experiencia propia, ¿sale? Es como le fue en la feria, como le fue en el ejercicio a la compañía en cuestión de la siniestralidad y obviamente la inflación médica y todo lo que conlleva, ¿vale? Y con respecto a la otra duda, digo, se empezó a cortar un poquito, pero no sé si entendí bien. Tienes unos asegurados en el producto tradicional y los quieres pasar a Unicus porque el tema del encarecimiento. Los puedes cambiar, sí, pero a pesar de que son productos que se encuentran en B por más, son productos independientes, ¿sale? Entonces, si tú te pasas a alguien o jalas a alguien a Unicus, te puede reconocer la antigüedad, perdón, sí se reconoce antigüedad, pero si tuviera algún padecimiento que haya reclamado en la póliza tradicional, este no te lo cubro, no te lo voy a jalar, solamente te cubro o te reconozco la antigüedad. Ok. Sí, no, aquí decía porque tengo en el tradicional, pero la quieren dividir, Sí, ¿no? sí se O sea, puede, sí se puede, ¿no? pero nada más te Pero me va lo, a cubrir la antigüedad.
ese es el tema, ¿no? O sea, pero obviamente lo que no queremos es, o sea, que pierda esa preexistencia. Y sé que como ya el producto ya no existe, entonces pues no me la pueden dividir. Entonces tampoco, Pero ya tienen padecimiento, o sea, tienen reclamaciones en el producto tradicional. ya, ya Ah, tienen, ya tienen, ya sí, tienen. Lo que quería es tener la póliza, por ejemplo, estaba la hija y están los papás. Entonces querían los papás y la hija por separado, ok. ¿no? Sí, o sea, si la hija estuviera, digamos que sana, que no haya tenido reclamaciones hasta el momento, pues sí la podrías migrar. Y en el caso de los asegurados que ya tengan preexistencias, ahí sí no te las cubrirían. Igual tendría que valorar el asegurado si a lo mejor son padecimientos que ya no van a tener posteriores reclamaciones, pues si no hubiera problema por dejarlos fuera. Digo, no sé Sí, qué no, padecimientos fueran. no, eso es columna. Ah, ok. Entonces, sí, entonces no, no tengo tema. Te digo, o sea, para mí B por más ha respondido sin ningún problema en ese aspecto, ¿no? A mí se me hace el tradicional, se me hace un productazo. Totalmente tónicos, pero sí nada más quería saber eso, ¿no? En cuanto a al cambio. Y lo que decías de la primera siniestralidad, sí, no, yo tengo renovaciones del 20-25% en cambios, ¿eh? O sea, en Ajá, cambios de tarifa. O sea, lo que me dices es, o sea, si nos fue mal en Ciudad de México, pues a todos en especial les va a subir el 20, ¿no? Sin importar si tú tuviste una operación de 5 millones, ¿no? O no tuviste nada, ¿no? En correcto. ese aspecto. Sí, o sea, Ok. la tarifa se realiza general a todas las pólizas, el ajuste de tarifa cada. Ok. Perfecto. Perfecto. No, muchísimas gracias. No, de nada. No sé si queda alguna duda más. Si no, pues les agradezco mucho el tiempo y en un momento, por medio de Adrián, les voy a compartir la presentación, lo que vimos sobre las asistencias, para que lo puedan tener a la mano y si hubiera dudas adicionales, digo, con todo gusto pueden hacérmelas llegar y lo revisamos. ¿Vale? Ok, Gracias. gracias Luis. Gracias, buenos días. Gracias, Gracias No, a Luis. gracias a todos. ustedes. Adrián. Que Gracias, tengan buen buenos día. Muchas gracias a todos. Buen Feliz día de día. la felicidad.